Buenos días, hoy lo presentamos al ingeniero Pedro Gaviola, que nos contará sobre la construcción de un acelerador para terapia de oncológicas y sobre las otras aplicaciones que hoy en día tienen los aceleradores de partículas. Buenos días, Pedro, y muchas gracias por venir. Bueno, antes que nada, bueno, muchas gracias por la presentación, por la invitación, bueno, por invitarme a estar en este espacio. La verdad que estoy sorprendido de la cantidad de gente y bueno, me parece muy copado poder transmitir lo que yo viví para que les pueda servir a otros, ¿no? Así que bueno, voy a empezar compartiendo pantalla. Bueno, me avisan si se ve la presentación. Ahí se ve perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, entonces, nada, este es el título, ya un poco ya lo vieron, así que vamos a pasar a la primera diapositiva. Bueno, entonces, lo primero que les cuento es dónde estoy ahora, ¿no? Yo ahora estoy en la Comisión de Energía Atómica trabajando. Dentro de la Comisión de Energía Atómica estoy en la Subgerencia de Tecnología y Aplicaciones de Aceleradores, que está a cargo del doctor Andrés Kreiner, que además es mi director de tesis, junto con Mariela del Grosso. Entonces, en esta sugerencia acá tenemos un logo que tenemos acá arriba, que es provisorio, digamos, no es definitivo, pero bueno, es el que votamos entre todos. Y lo pongo porque lo diseñé yo, entonces como que bueno, quería ponerlo. Pero era como para tener algo así como... bueno, por ahora es lo más parecido a un logo que tenemos. Entonces, bueno, acá, lógicamente, como dice, bueno, trabajamos en el desarrollo de aceleradores de partículas, y en concreto mi parte, que hacemos con Mariela y con Alma, es la producción de neutrones. O sea, los blancos que junto con los aceleradores de partículas producen neutrones. Eso, bueno, hablando mal y pronto, es el acelerador de partículas produce como haces, rayos, por así decirlo, de distintos tipos de partículas, y los blancos, que es donde trabajamos nosotros, al ser impactados por esos haces, producen después los neutrones, ¿no? Entonces, esto tiene muchas aplicaciones en medicina, en la industria nuclear, también en otras industrias. Una que me parece muy interesante, que por eso quería mencionar en esta charla, es el cargo screening, que ahora vamos a ver, que es en los aeropuertos, por ejemplo. No es que se use hoy en día, es algo novedoso. Hay alguna empresa que ya lo tiene muy desarrollado, pero es para poder escanear, por ejemplo, equipajes, y poder detectar drogas o otras sustancias peligrosas, porque puede hacer no solamente resolución espacial, sino también lo que sería el análisis elemental, poder distinguir qué elementos químicos están presentes. Bueno, y acá hay algunas fotitos en las que tenemos, bueno, el haz ahí que se ve adentro de un acelerador por una de las ventanitas que tiene, y el laboratorio de desarrollo de aceleradores que está ahí en construcción, en el Centro Atómico Constituyentes. Y bueno, acá esta diapositiva no la actualicé. Decía, ya se firmó acuerdo para vender una aceleradora de Corea del Sur. Bueno, ya se vendió ahora, ¿no? Me olvidé de actualizar este renglón de la diapo. Pero bueno, eso fue algo muy positivo porque digamos, inicia todo un futuro de relación de transferencia de tecnología, y es algo muy bueno para la Argentina y, bueno, lógicamente para los coreanos también. Bueno, entonces, dentro del grupo de Andrés Kreiner, de aceleradores, les decía que estoy con Mariela, que es la jefa de la División de Materiales y Medio Ambiente, que es donde hacemos los blancos de producción de neutrones. Entonces, ¿qué es un blanco de producción de neutrones, no? En definitiva, como vemos en el esquema que está acá,
yo no sé si hay un láser, a ver, se puede, ¿no? Había una opción en Zoom para poner un láser para apuntar, o no sé si ven el mouse, pero Vemos el mouse, yo lo veo el mouse. el mouse lo ven, ¿no? Sí, sí. Bueno, perfecto, bueno, listo, listo entonces. Entonces, acá como vemos, la esencia del blanco es que tenemos algún material, acá donde dice blanco propiamente, que cuando es impactado por las partículas del acelerador, ocurren reacciones nucleares y salen neutrones. Después, lo que nosotros llamamos armadura es otro material que va a continuación. Todo esto son como capas muy finitas que permiten resistir lo que se llama el daño por radiación, porque cuando uno impacta con partículas que van aceleradas, eso genera daño en los materiales, y es algo que, bueno, los ingenieros en materiales en el sábado lo vimos, por ejemplo. ¿Sabes? Voy a contar un poco del sábado por si no, por ahí ya saben, ya conocen. Entonces, el daño es algo que nosotros tenemos que tratar de que sea el menor posible, o bien poner materiales que tengan mucha resistencia a ese daño. Entonces, atrás del blanco buscamos poner materiales que tengan mucha resistencia. ¿Y por qué atrás, no? Porque el daño generalmente no ocurre en la zona más superficial, sino que ocurre un poco más adentro. Entonces, eso es lo que nos permite tener primero una capa del material donde está, digamos, el reactivo, podríamos decir, nuclear, que es donde va a ocurrir la reacción, y más atrás el material que es resistente. Y después lo que llamamos backing, que es simplemente, digamos, para disipar la potencia. O sea, el haz, cuando impacta sobre el blanco, eso genera calor, se levanta temperatura, y el material, bueno, no está bueno que esté a tan altas temperaturas, entonces siempre acá hay algún sistema de refrigeración, o sea, agua, digamos, un caño con agua, digamos, que vaya enfriando a medida que el acelerador está funcionando. Bueno, y acá como vemos acá arriba, puse 4 ejemplos de distintos blancos que nosotros desarrollamos en nuestro grupo. Uno es uno de berilio 9, como vemos acá, que este estaba pensado para una terapia, de la que voy a hablar ahora. Carbono 13, que es otro que está desarrollando ALMA, que ya está, diría, terminado prácticamente el desarrollo, es el tema de su doctorado y se está por doctorar pronto. Bueno, además fue madre, ayer, ayer a medianoche, así que bueno, para los que no sabían y la conocen, después la pueden felicitar, está feliz. Bueno, y después tenemos acá deuterio, que es esa H porque es hidrógeno, pero cuando tiene un 2 acá arriba a la izquierda, significa que es un hidrógeno un poco más pesado, que en vez de tener solamente un protón, tiene además un neutrón. Entonces sigue siendo hidrógeno, pero es más pesado y se llama deuterio. Y después tenemos el tritio, que por ahí es más conocido porque es radiactivo. Y es lo mismo, hidrógeno, pero que en vez de tener solamente un protón, tiene además del protón 2 neutrones, y entonces es todavía más pesado. Entonces, las diferencias entre el deuterio y el tritio son que, bueno, el deuterio no es radiactivo, entonces no decae, uno lo tiene y no hay problema, de hecho. Uno podría tomar agua con deuterio, agua pesada, y en principio no pasa nada. Ahora, en cambio, el tritio es radiactivo. Entonces, ¿qué pasa? El tritio, además de que hay que tener ciertos recaudos de seguridad por el tema de ser radiactivo, ¿sabes? Todos estos elementos, el único que es radiactivo es el tritio. Entonces, además de tener esos recaudos, se te va como acabando, ¿no? Porque todo lo que es radiactivo emite una radiación y desaparece, ¿no? Porque al emitir la radiación se transforma en otra cosa. Entonces, el tritio, si yo tengo, por ejemplo, un tanquecito por ejemplo, con gas de tritio, al cabo de 12 años, la cantidad de tritio va a ser la mitad, porque es lo que se llama la vida media, es más o menos 12 años. Entonces, eso es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando uno tiene cosas radiactivas, ¿no? Tienen un determinado tiempo de vida y después van desapareciendo. Bueno, y el tritio es el tema mío, o sea, yo tengo que hacer un blanco que sea de tritio, ¿no? El de berilio lo hizo Leonardo, que es un chico que estuvo con nosotros mucho tiempo, hizo su doctorado, se doctoró, y ahora está trabajando
en el mundo privado. Se especializó bastante también en el tema de Machine Learning y otras cosas, entonces, bueno, se dedicó más a eso. Y La él tesis de desarrolló Leonardo tanto el recibió un premio a berilio. la UNSAM como la mejor tesis, ¿te acordás? Sí, exactamente. Leonardo recibió el premio a la mejor tesis de la UNSAM, medalla de oro. Exactamente, fue un orgullo enorme. Este, tal cual. El de carbono 13, como les decía, es el de Alma, que todavía no se doctoró, pero bueno, ya seguro que también recibió ese premio. Estamos orgullosos de nuestro grupo. El de Deuterio es uno que lo desarrolló Manuel y bueno, yo lo ayudé también porque yo ahí entré al grupo cuando Manuel estaba desarrollando su blanco. Y el de tritio, bueno, sé que estoy desarrollando yo ahora. Bueno, y acá vemos algunas fotos, acá abajo a la izquierda, de cosas que hacemos, ¿no? Nosotros. Entonces, por ejemplo, abajo de toda la derecha, perdón, dije izquierda, abajo de toda la derecha tenemos el acelerador Thunder visto desde afuera, ¿sí? Que es una torre que parece el ojo de Sauron, digamos. Una torre altísima, sin ventanas, bueno, tiene ventanas arriba de todo. Que en definitiva, bueno, es un acelerador de partículas que es tan grande que necesitas un edificio para contenerlo. Entonces, en este acelerador se hacen muchos experimentos distintos, y uno de los que hacemos nosotros es ERDA, que es una técnica especial que sirve para medir los elementos que hay en las muestras, usando un acelerador de partículas. Es una aplicación muy interesante también, hoy no vamos a hablar de eso, eh, pero bueno, es una que en nuestro grupo también estamos ahí, bueno, desarrollándola, un poco algunas mediciones ya pudimos hacer y con muy buenos resultados. Bueno, de hecho, Martina Lurralde, que está por acá, también sabe bastante del tema, porque con Mariela sé que también han hecho cosas en otra época. Y bueno, nada, acá, por ejemplo, tenemos esta imagen de acá, es un dispositivo, digamos, que está hecho para ERDA. En definitiva, lo que tiene es un lugar por donde se emiten partículas, otro lugar en el que se van a recibir partículas, como a leerlas, y una muestra que iría en el medio, que es lo que yo quiero medir, digamos. Y bueno, acá hay un montón de variables y se juega con el ángulo y con muchas cosas, pero en definitiva lo que ocurre es, con el acelerador de partículas yo puedo disparar partículas con mucha masa y mucha energía que pueden, digamos, empujar átomos de la superficie de un material, y esos átomos después salen y yo los recolecto con un detector. Entonces, con eso yo lo que puedo hacer es, de alguna manera, ver cuáles son los elementos que están presentes en la superficie de esa muestra. Bueno, eso. Después otra cosa que hacemos acá, por ejemplo, tenemos, este es el SEM que hay en el CAC. Nosotros, como justamente estamos en la parte de materiales y medio ambiente, bueno, parte del análisis de materiales es también ver las superficies en el microscopio electrónico. El SEM es el microscopio electrónico de barrido. Son muy caros y bueno, son muy útiles, los usan, bueno, en la CONEA todo el mundo los aprovecha cuando puede, porque son buenísimos. Acá tenemos, por ejemplo, esta es otra que es LIPS, otra técnica que usamos, que lo que hace es dispara un láser sobre la muestra con ese láser emite un espectro, o sea, emite una especie de, bueno, radiación, eh, y eso, X, y eso es medido en un detector. Y con eso también se obtienen, bueno, se obtiene información sobre la composición de la muestra. Después acá, bueno, esta es una foto de rayos X. Rayos X, bueno, se usa mucho para ver cómo es la estructura interna de los materiales, lo que se llama la microestructura, porque, bueno, algo que vemos mucho los ingenieros en materiales es cómo los átomos se acomodan adentro de una red en un metal, ¿no? O sea, eso es súper interesante, no es tema para hoy, pero es súper interesante, cómo los átomos, como si fueran pelotitas, digamos, se acomodan todos y forman como una especie de, podríamos decir, como de constelación, o no, constelación no, pero digamos, bueno, como una red, todos alineados de determinada forma en particular, y eso se puede estudiar con rayos X. Acá después tenemos otra técnica que es perfilometría,
Este es el perfilómetro que está en el CAC, en el Centro Atómico Constituyentes, que eso sirve para ver la rugosidad de un material, ¿no? O sea, uno tiene una muestra y uno quiere ver las montañitas que tiene, si es liso o si es muy rugoso, etc. Y bueno, la otra foto también es de ahí. Bueno, y después, finalmente para cerrar un poco dónde estoy ahora, es el doctorado que estoy haciendo en el grupo, que como les decía, yo lo que quiero hacer es un blanco de tritio. Y esto que ven acá, esta foto, esto en definitiva es un blanco, ¿sí? O sea, esto es un blanco de producción de neutrones, esa monedita, digamos. Este en concreto es uno de deuterio. Lo que están viendo igual no es el deuterio, ¿no? O sea, el deuterio no se ve. Lo que acá ven es una monedita que es de aluminio, que tiene un recubrimiento de titanio, y que si ven en esta zona que cambia de color, eso es porque el recubrimiento de titanio se hace por otro proceso que usamos, que es PVD se llama, que es evaporación de un metal. Entonces evaporamos titanio, el titanio que se evapora, después al tocar superficies de otros metales, se condensa sobre esos metales, y entonces forma un recubrimiento. Acá lo que tenemos es una monedita de titanio, que cuando evaporamos, perdón, una monedita de aluminio, que cuando evaporamos el titanio, se depositó sobre esta monedita de aluminio, y donde hay un cuadradito que es más claro es porque estaba la agarradera que sostenía la monedita, ¿no? Entonces ahí el titanio no se depositó. Pero eso está, de hecho nos viene muy bien porque eso lo usamos para comparar, por ejemplo, cómo queda una superficie respecto de la otra. También lo usamos para ver la altura del depósito, porque, o sea, se deposita, es como si fuera casi como una pintura, digamos, es menos incluso, o sea, es 1 micrón de espesor lo que tiene. O sea, imagínense, 1 micrón es la millonésima parte de 1 metro, o sea, es 1 milímetro dividido 1000. O sea que el espesor de este recubrimiento es muy chiquito. Para poderlo medir usamos las técnicas que vimos antes, y nos viene muy bien tener justamente este contraste, de tener una parte en la que no se depositó, para poder, por ejemplo, pasar por ahí el perfilómetro y ver cómo hay un escalón de 1 micrón, y entonces decir, ah, se depositó 1 micrón. Entonces, ¿por qué pongo acá el de que es de deuterio, que es el que desarrolló Manuel y que yo, bueno, lo ayudé cuando entré? Porque es muy parecido al de tritio, justamente. En ambos casos es hidrógeno, en ambos casos la idea es tener titanio depositado sobre un sustrato. Bueno, ¿y dónde entra el deuterio y el tritio acá, que tenemos metales nada más? Bueno, el titanio es un material que tiene una característica especial, que es que puede retener hidrógeno en forma de hidruro. O sea, el hidrógeno puede entrar en el titanio, forma algo que se llama el hidruro de titanio, y eso hace que el hidrógeno se quede como muy agarrado ahí, y hace falta bastante temperatura para que se vaya. Entonces, es lo que se llama un buen getter, o sea, de titanio, ¿no? Puede capturar el hidrógeno y retenerlo hasta altas temperaturas. Entonces lo usamos como si fuera una especie de esponja, digamos, que retenga el hidrógeno y se lo quede. Bueno, y acá puse algunos, los riesgos que tenemos con el tritio, simplemente, bueno, uno tranqui, ¿no? Que es explosivo, y el otro que es radiactivo. Entonces, bueno, todavía no estoy trabajando con tritio, pero bueno, cuando lo haga voy a tener algunos cuidados. Pero, de todas formas, la idea es trabajar con una cantidad de tritio que esté dentro de los límites de exención, o sea que sea tan poco tritio que no alcance a ser un problema desde el punto de vista radiológico, eso se estudia, y también al estar en forma de un sólido, al estar adentro del titanio, no es explosivo. Cuando es un gas es explosivo, pero cuando está en forma sólida no. Entonces ahí no tendríamos tanto problema. Bueno, entonces mi doctorado un poco tiene que ver con eso. Y acá puse algunas imágenes simplemente de algunas aplicaciones que tienen los neutrones que vienen de este blanco. Porque ustedes me podrían preguntar, pero ¿para qué hacen blancos con distintos materiales si ya hay uno que funciona, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cada blanco produce neutrones diferentes. O sea, todos los neutrones en sí mismos son iguales, pero la energía con la que salen es distinta. Entonces,
neutrones con diferentes energías sirven para distintas aplicaciones. Entonces, por ejemplo, los neutrones que salen de acá del tritio, cuando uno usa tritio en el blanco, tienen mucha energía. Tienen, la cantidad es 14 MeV, o sea, 14 megaelectronvolts, o sea que es mucha energía, y sirven para algunas aplicaciones, como, bueno, acá, por ejemplo, hay una que es para producir, bueno, molibdeno 99, que a su vez después, digamos, da lugar al tecnesio 99, que tiene aplicaciones en salud. Después hay otra que es muy interesante, que es para hacer prospección petrolífera, que es lo que vemos acá. Hay unas sondas que sirven para ver petróleo, y que existen con, digamos, con neutrones producidos por esta reacción, el tritio, y eso sirve para justamente evaluar la composición química de los suelos, y entonces poder determinar si hay o no petróleo. Bueno, y después acá también esto es, esta imagen se refiere al análisis por activación neutrónica, que es otra aplicación, que es poder ver la composición de cosas a raíz de ver los gamas, los rayos gamma, esto es rayo gamma, que sale de una determinada reacción. Bueno, ¿y qué tienen que ver los aceleradores con el cáncer, ¿no? O sea, un poco, bueno, ok, muy interesante lo que haces, Pedro, pero nosotros, el título decía que esto es para el cáncer, ¿no? O sea, para eso estamos acá, basta de chamullo. Entonces, bueno, la palabra acá es la radioterapia, ¿no? ¿Y en qué consiste? En definitiva, se busca atacar a las células cancerosas con radiación. Entonces, la radioterapia es algo común, no necesariamente se usan aceleradores, pero sí es, digamos, es una de las cosas más piola para hacer una radioterapia. Entonces, acá vamos a mostrar en esta imagen una breve descripción de en qué consiste la radioterapia. O sea, todo lo que tiene que ver con cáncer siempre son células cancerosas, o sea, células enfermas que además tienen la capacidad de replicarse y por lo tanto es un problema que crece, ¿no? Entonces, acá abajo a la izquierda en esta imagen, por ejemplo, esto representa como la multiplicación celular de una célula cancerosa. Y acá a la derecha lo que vemos es, bueno, como un rayo de radiación ataca el ADN de una célula cancerosa, y la idea es que al dañarlo hace que ya no se pueda replicar, o incluso que por ahí se destruya, ¿no? Entonces, al destruir la célula cancerosa, logramos así reducir, o incluso se podría llegar hasta curar un tumor, ¿no? Entonces, lógicamente se irradia con altas dosis, porque uno ahí lo que quiere es producir daño en las células tumorales. Y bueno, normalmente se requieren varias sesiones, como dice acá, y bueno, las células tumorales ahí mueren y son eliminadas, ¿no? Hay muchos tipos de radioterapia en realidad que ya existen. Podríamos clasificar en dos. Uno es con un haz externo, que, bueno, simplemente, bueno, como se ve en la imagen, ¿no? El paciente se coloca en un lugar y uno lo ilumina, podríamos decir, con radiación de algún tipo, para que esa radiación ataque la zona donde está el tumor. Y después también existe lo que se llama terapia con radiación interna, que es hacer llegar algo radiactivo o una fuente de radiación a la zona donde está el tumor, que a veces si hay un tumor muy localizado, a veces se puede, por ejemplo, acá, bueno, braquiterapia, a veces también hay como, bueno, distintas formas, ¿no?, de hacer llegar algo de radiación a la zona donde está el tumor. Ahora, viendo esta imagen, quizás se les ocurre preguntarse cómo es que se hace para atacar solamente las células tumorales, porque las células están todas mezcladas. Bueno, acá en esta imagen lo que tenemos es, bueno, el acelerador de partículas. Acá hay distintos tipos de radiación. Bueno, en un par de diapositivas está la respuesta a esa pregunta, así que ahora van a ver. Pero bueno, acá simplemente les comento tipos de radioterapias que existen y que se usan. Una es la tradicional con rayos X. O sea, los rayos X se usan, por ejemplo, para hacer radiografías también.
Pero además, otra posibilidad es usarlo para, con mayor, digamos, o sea, apuntando a un tumor y con la dosis que hace falta, también para hacer radioterapia. Bueno, después está también, acá pongo un protón, ¿sí? Un hidrógeno, porque está la protonterapia, también hay una terapia con electrones, y también hay con rayos gamma. Ahora, estas distintas terapias, no es que una es mejor que la otra, sino que, bueno, se eligen según el tipo de cáncer del que se trate, la localización y el tamaño del tumor, y también otros factores como, bueno, la edad, historia clínica, etc. O sea, por ejemplo, la terapia con electrones se usa para cáncer de piel. La protonterapia tiene la ventaja de que sirve para algunos tumores como más localizados. La que es con gamma, por ejemplo, tiene la particularidad que es muy buena para lo que se llama la cirugía, la radiocirugía, porque se pueden como concentrar muchos rayos gamma en un mismo punto y de esa manera atacar también una zona muy puntual. Bueno, entonces acá está la pregunta que hacía hace 2 diapositivas. ¿Cómo se hace para apuntar solamente a células cancerosas? ¿No? Yo tengo un acelerador, y lo que tengo es un haz, ¿no? El haz tiene un diámetro de unos centímetros, por ejemplo. O sea, no es una cosa que yo diga, bueno, veo la célula y le doy, porque por supuesto que eso no hay manera de hacerlo. Al menos en el cuerpo humano sí existen los microhaces y pueden apuntar bastante bien, pero no es el caso. Acá lo que queremos es lograr atacar lo más posible a las células enfermas, ¿no? Lo que acá ponemos como tejido enfermo, y lo menos posible a tejido sano. Porque bueno, las células de última también se pueden recuperar, se reponen. No pasa nada si se muere una célula sana. El tema es lograr que uno ataque mucho a las células enfermas y poco a las células sanas. Bueno, acá por ejemplo, en la protonterapia, o sea, hay distintas formas, ¿no? Distintas técnicas para lograr esa especie de selectividad. Esa es la palabra clave, la selectividad. Entonces, por ejemplo, en la protonterapia, hay algo en física que se llama el pico de Bragg, ¿sí? Que es que cuando una partícula atraviesa un material, en general se frena a determinada distancia, según la energía con la que viene. Si viene con mucha energía, se frena a más distancia. Si viene con poca energía, se frena a menos distancia. Pero esas partículas dejan la mayor parte de su energía al final. ¿Sí? O sea, la partícula a medida que va atravesando un material, la energía que deposita es daño que va haciendo en ese material o en ese cuerpo. Entonces, mientras más energía deposita, está haciendo más daño. El tema es, acá vemos en esta curva que está a la izquierda, en función de la profundidad, cuál es la dosis relativa, ¿no? Entonces, como vemos, acá estas dos curvas de acá son ejemplos de, acá dice, por ejemplo, iones de carbono, y acá están los protones, a diferencia de, por ejemplo, acá están los rayos X, acá hay fotones, y acá hay gamas. O sea, las tres que están acá abajo son no partículas, sino que son fotones, o sea, son ondas electromagnéticas. En cambio, estas dos son partículas, que como se fijan, se comporta distinto, o sea, se dejan casi toda su energía, o sea, todo el daño, prácticamente al final de su recorrido. Entonces, ¿qué es lo que esto permite? Yo le regulo de alguna manera la energía al protón y con eso puedo regular a qué distancia se va a frenar y por lo tanto a qué distancia va a depositar toda su energía. Entonces, si el tumor está ubicado a 1 milímetro o a 2 o a 3, puedo regular y deja casi todo el daño donde está el tumor y atravesando tejido sano sin dejar daño en el medio o dejando en todo caso muy poco. ¿Sí? Entonces, con esto se logra selectividad, por ejemplo, es una forma. Entonces, la protonterapia tiene esa gran ventaja respecto a los rayos X y gamma, etcétera, que vemos por acá. Y bueno, acá de paso comparto es una nota que salió hace un tiempo, eh, bueno, que habría un centro de protonterapia acá en Argentina, en Buenos Aires, eh, bueno, al lado de la UBA, digamos, que está en construcción, de acuerdo con esta noticia, que bueno, ya es del año 2019, así que no sé, con toda la pandemia y todo, no estuve mirando ahora en qué anda, pero bueno, imagino que habrá podido avanzar. Pero bueno, la proyección en ese momento era para el 2022.
O sea que ya el año que viene estaría terminado. Pero bueno, imagino que con el contexto y todo, quizás se pueda haber atrasado, no sé. Y acá, bueno, tenemos algunas imágenes que ven lo moderno que sería un lugar con protonterapia, ¿no? Es una terapia muy avanzada, digamos, ¿no? Muy moderna. O sea que sería un gran hito porque permitiría tratar muchos tumores de una muy buena, de una forma muy buena, digamos. Y como dice bien acá, sería el primero en Argentina y en Latinoamérica. O sea que se podría venir a atender gente de otros países también. Bueno, acá simplemente era como para explicar un poco qué es el stopping power. Eh, no me voy a detener, pero es un concepto en física que lo manejamos bastante con el tema de los materiales, que es el frenado de los, digamos, iones, o sea, de las partículas cargadas, cuando van atravesando un material. Bueno, en definitiva es mientras más stopping power, o sea, stopping power es el poder de frenado, mientras más poder de frenado tira un material, quiere decir que la partícula se va a frenar antes, ¿no? Porque la frena más. Y bueno, conocer estas características de los distintos materiales me permite estudiar hasta dónde va a llegar una partícula cuando esté atravesando un material, ¿no? Bueno, esto es muy importante para hacer todos los cálculos, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de cuando veíamos antes la dosis que se deposita, por ejemplo, se hace en agua, porque es muy parecido al cuerpo humano. Bueno, y acá simplemente una comparación de estas terapias que se hacen. Bueno, la prototerapia permite hacer gran variedad de tumores, la de electrones, recordamos que sirve para cáncer de piel, y con gamma sirve para hacer esta radiocirugía, que por ejemplo sirve mucho para tumores y otras en el cerebro, ¿no? Bueno, ¿y qué es BNCT entonces? ¿No? Porque todas esas terapias existen, se usan y son efectivas, ¿no? Tienen distintos tipos de selectividad, vemos que se logra cierta selectividad, pero siempre está el problema de que uno igual daña tejido sano, y eso lo que hace, por ejemplo, es que el paciente tenga complicaciones, o por lo menos que tenga molestias, al menos, de salud. Porque uno, inevitablemente, algo de células sanas está dañando, y entonces, por eso uno tiene que darle también tiempo que el paciente por ahí, eh, bueno, entre sesión y sesión, digamos, irle aplicando las dosis de manera que sea lo más óptimo. Bueno, entonces, ¿qué es BNCT? ¿No? Como bien dicen las siglas, es acá Boron Neutron Capture Therapy, que sería la terapia por captura neutrónica en boro. O sea que acá juega un poco un rol muy importante el boro, ¿sí? ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? ¿No? O sea, la esencia, digamos, de esta terapia pasa por el lado de tener una selectividad muy particular. Acá tenemos, bueno, el boro, ¿sí? En la tabla periódica lo pueden buscar. En nuestro caso, el que nos interesa es el boro 10. Entonces, ¿en qué consiste un poco esta terapia, ¿no? En vez de irradiar con una partícula cargada, la terapia consiste en irradiar con neutrones, que yo no los puedo acelerar a los neutrones justamente porque son neutros, no tienen carga, entonces no pueden acelerarse en los aceleradores, pero ahí es donde entra el grupo mío, que hacemos los blancos de producción de neutrones, eh, porque en el acelerador podemos acelerar partículas cargadas que impacten sobre el blanco de producción de neutrones y ahí salgan recién los neutrones. Entonces, acá teniendo ya el haz de neutrones que impactan sobre el tumor, la idea acá es que el boro, ¿sí? Cuando recibe un neutrón, bueno, acá hay un transitorio, digamos, que se pone el boro 11, que no es estable, pero esto es instantáneo, y se forma un alfa y un litio, ¿sí? Y estas dos partículas salen con mucha energía y en una región del espacio muy pequeña, ¿no? Acá, como dice, se liberan dos núcleos con mucha energía en muy poco espacio. Y además, ese espacio es del orden del tamaño de una célula, justamente. Entonces, ¿qué ocurre? Digamos, si el boro estuviera justo adentro de una célula cancerosa, cuando llega el neutrón al boro, yo estoy haciendo mucho daño solamente en la célula cancerosa. Porque el neutrón prácticamente, o sea, no hace mucho daño en su recorrido. Entonces, el neutrón llega hasta el boro y ocurre como una especie de explosión, digamos, como una mini bomba,
solo en la célula cancerosa, ¿no? Esto si yo logro que el boro esté ahí. Entonces ahí la otra parte, la parte que hacen los biólogos, que bueno, en la CONEA hay un grupo de biología también que, bueno, nada, son unos genios, la verdad que hacen un laburo increíble. Se ocupan de diseñar un poco moléculas, o sea, distintas drogas, ¿no? Que tengan las dos características que necesitamos, que tengan mucho boro y que puedan pegarse, entre comillas, a las células cancerosas. O sea, que eso lo hacen los biólogos. Estudian distintas formas de llevar un compuesto borado, o sea, un compuesto que tenga boro, a la célula donde tenga problemas, ¿no? Donde esté el tumor. Entonces acá en esta imagen vemos, bueno, un paciente que se le administra ese compuesto, de alguna forma, y en las células donde está localizado el tumor, bueno, vemos que se localiza preferencialmente el boro. Lógicamente esto no es ideal, no es perfecto, no es que todo el boro se localiza en las células cancerosas y nada del boro en las células sanas, pero sí se va investigando y avanzando para que siempre sea, digamos, todavía más la selectividad. Y por ejemplo, se puede buscar el triple, por ejemplo, en las células cancerosas con respecto a las sanas. Y bueno, y de esa manera tenemos una selectividad que es muy buena, y además hay una ventaja más acá, porque en el cáncer a veces hay algo que se llama metástasis, ¿no? Que es cuando está disperso de una forma que no es, digamos, localizado justamente en una región, sino que está disperso. Entonces, las células sanas y las enfermas están como, por ejemplo, en esta imagen. O sea, están células sanas, célula enferma, células sanas, célula enferma, muchas células sanas, una enferma. Entonces, ahí yo no podría, por ejemplo, jugar con la protonterapia, porque ahí yo no puedo apuntar a una distancia para darle justo a una célula enferma y no a la sana, porque ahí la resolución no me alcanza para darle a una célula así y a la de adelante y a la de atrás no, digamos. Es más bien para una región. Entonces, esta selectividad está buena porque apunta más a la célula y no a la región. Bueno, y acá después, uy, me pasé, bueno, los físicos y los ingenieros lo que hacemos es ocuparnos de lo que sería la fuente de los neutrones, ¿no? Por ejemplo, acá, bueno, puse una imagen al lado de un reactor nuclear, que bueno, se ponen instalaciones para que el paciente pueda recibir los neutrones, porque en los reactores nucleares se producen neutrones. Entonces uno puede decir, bueno, aprovecho un cuartito al lado, y ahí el paciente se pone al lado del reactor nuclear y tiene el haz de neutrones que le llega a la zona donde tenga el tumor. Y mejor todavía, aceleradores de partículas, ¿no? Porque los aceleradores lo que nos permiten es evitar toda la radiactividad que tiene que ver con los aceleradores, con los reactores nucleares, que es más grande, los reactores nucleares son más caros, no se pueden poner en un hospital. En cambio, los aceleradores sí, se pueden diseñar para estar en hospitales, son mucho más seguros radiológicamente, y bueno, entonces permiten llevar esta terapia a muchos más lugares. Bueno, acá tenemos una imagen, por ejemplo, de un paciente ahí recibiendo su tratamiento de BNST, ¿no? Bueno, eso con respecto a BNST, después me pueden preguntar, es súper interesante y hay muchos avances que se han hecho, sobre todo bueno, en el grupo digamos, está a cargo Gustavo Santa Cruz, que bueno, ahí en internet hay un montón de cosas sobre él, que él un poco coordina entre muchos grupos, ¿no? Porque yo estoy en el grupo de aceleradores, están las que hacen la parte de biología, por ahí también médicos, ¿no? Que están en tema. Entonces es como algo multidisciplinario, ¿no? Y también hay algunos países que están desarrollando esta terapia, pero no está en todo el mundo. Algunos países, por ejemplo, Japón, Italia, con los que tenemos relación, y algunos más, ¿no? Que ahora no me acuerdo. Pero bueno, la otra aplicación interesante era la de escaneo 3D, ¿no? Hay algo que se llama Associated Particle Imaging, que sería, digamos, hacer imágenes con la partícula asociada, se llama, ¿no? Ahora vamos a ver por qué se llama así. Pero la idea es que se pueda hacer una imagen 3D que reconozca la composición química en cada parte, ¿no?
O sea, yo con rayos X puedo hacer una imagen, ¿no? Pero lo que no sé es la composición. No sé si ahí hay carbono, si hay hidrógeno, si hay oxígeno, no lo sé. La idea con esto es que sí. Entonces, bueno, acá está, se ve un poco borrosa, a ver si, bueno, esta se ve un poco mejor. Vamos con esta. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En la reacción en la que yo estoy estudiando, que es la del tritio, ¿se acuerdan? Cuando yo bombardeo el tritio con deuterio, se libera un neutrón, y ahí tenemos el neutrón. Pero no solamente se libera un neutrón, también se libera una partícula alfa, que esa podríamos pensar, bueno, no me interesa, o sea, yo lo que quería era el neutrón. Entonces, para muchas aplicaciones se usa solamente el neutrón. Pero esta aplicación aprovecha la partícula alfa también. Porque, ¿qué es lo que pasa? Como muestra esta imagen, y acá se ve más claro, el neutrón sale en una dirección y la partícula alfa sale exactamente en la dirección opuesta. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo detecto, acá lo que dice un Position Sensitive Alpha Detector, o sea, un detector alfa que es sensible a la posición, ¿sí? O sea que tiene, por ejemplo, píxeles, entonces, si nos imaginamos una hoja cuadriculada, cada cuadradito sería como un píxel, y si la partícula alfa impacta en uno, entonces detecto, tocó acá, ¿no? Como si fuera como en el juego la guerra naval, que uno dice, bueno, A8, bueno, uno ahí podría reconstruir entonces el lugar en el que impactó. Entonces, ¿para qué me sirve eso, no? Si yo conozco la trayectoria de la partícula alfa, como yo sé que el neutrón tiene la trayectoria exactamente opuesta, entonces puedo conocer la trayectoria que tuvo el neutrón. Y después, el neutrón es el que impacta sobre un material, no importa cuál, el que yo quiero medir. Los neutrones lo que hacen, digamos, estos neutrones que son de mucha energía, es reaccionar con los elementos que están presentes y producir radiación gamma, que es instantánea, ¿no? Que ocurre al instante y ya después no está más. Entonces, esa radiación gamma tiene una energía diferente según cuál es el elemento químico de la tabla periódica que esté acá, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá puso un carbono 12, ¿no? En esta imagen que yo saqué prestada de internet, ¿no? Entonces acá el carbono 12 le llega un neutrón, emite un gamma, sigue siendo carbono 12, y este gamma de acá es característico de ese carbono 12, ¿no? O sea que yo, si leo en un detector gamma esta radiación, voy a decir, hay un carbono 12 en algún lado. Entonces, la idea de la partícula asociada es decir, bueno, yo con el detector gamma digo, hay carbono 12. Y con el detector alfa, que lo va a medir al mismo tiempo, porque esto ocurre todo en simultáneo, voy a decir, algo pasó, digamos, en esta dirección, ¿no? Y acá, bueno, hay un cálculo también con el tiempo de vuelo, o sea, digamos, acá hay tiempos, ¿no? No sé, no me acuerdo si eran milisegundos o nanosegundos ahora, pero digamos, son cosas que ocurren en muy poco tiempo, pero algo que por ahí algunos ya vieron en física en el colegio, que es muy interesante, el MRU, MRV, bueno, si yo conozco la velocidad de algo, puedo determinar dónde va a estar en determinado tiempo, ¿no? Entonces, si yo conozco la energía de cada una de estas partículas, voy a conocer su velocidad. Si conozco la dirección y los tiempos, entonces voy a poder calcular exactamente cuál es el punto del espacio en el que se produjo este rayo gamma que detecté con este detector gamma. Entonces, toda esta locura, digamos, es increíble, porque bueno, uno lógicamente hace todos los cálculos, hay un software que hará todo el trabajo una vez que uno ya lo hizo, y entonces uno puede tener punto a punto información de cuál es el elemento que está ahí. Y esto tiene una resolución, por lo que estuve viendo, más o menos de 5 centímetros, ¿no? O sea, tampoco es que uno tiene una imagen ahí HD, pero sí te da una buena resolución de tener, bueno, acá tengo este elemento. Y esto es súper interesante porque, por ejemplo, una de las aplicaciones que tiene era la de cargo screening, que es, por ejemplo, por un aeropuerto, a mí me interesa no solo ver imágenes, porque lógicamente, ¿no? Si yo veo un arma, me voy a dar cuenta que es un arma y le voy a invitar a que se retire al tipo que tiene un arma en la valija. Pero si yo veo, por ejemplo, determinadas drogas, por ahí es un paquetito, por ahí no se nota, ¿no? A simple vista.
o determinadas sustancias explosivas, también pasa con eso, o a veces también, bueno, puede ser a lo mejor elementos nucleares, pero bueno, hay determinadas sustancias que con esto se podrían detectar, se pueden detectar, ¿no? Porque uno detecta los elementos químicos que hay, la proporción que hay de cada uno en una determinada región, y si tengo esta proporción, por ejemplo, de carbono y de nitrógeno y de hidrógeno, esta es la proporción que se corresponde con, por ejemplo, no sé, cocaína. Entonces ahí, nada, se activa una alarma y salta, ¿no? Acá hay otra imagen que describe un poco con más detalle lo que estábamos diciendo recién. Esto que ven acá es como una valijita, ¿no? Que acá está bueno, en la cinta transportadora. Entonces, esta valijita estaría siendo escaneada con un sistema como estos, ¿no? Están acá, ven el rayo de neutrones, acá están los gamas que se detectan, y bueno, y los alfas que, bueno, ven acá, ¿no? Acá dice alfa, que son justamente, van en el sentido contrario y son detectados en el detector alfa, ¿no? Entonces con eso tienen la posición X y Z, digamos, ¿no? O sea, el punto del que viene y el elemento. Bueno, esta salió medio borrosa, así que la voy a pasar. Bueno, y acá otra que me pareció interesante, que era esta misma técnica aplicada, por ejemplo, a ver la distribución de carbono en suelos, ¿sí? Pero la idea justamente es ver la distribución en el espacio, ¿no? Entonces es muy interesante esto, porque yo puedo hacer análisis de muestras con esto que se llama API, ¿no? Associated Particle Imaging, y no tengo que sacar una muestra de tierra, o no tengo que abrir, ¿no? O sea, por eso sirve mucho para cargo screening, que yo no puedo abrir la valija, o bueno, en principio se trata de no abrir las valijas, o en fin, todas las cosas en las que uno necesite como escanear algo y no puedo abrir. Acá hay otro ejemplo también, esta técnica también está pensada para poder escanear, por ejemplo, el cargamento de un camión. Es muy segura radiológicamente, tanto que el que maneja el camión puede ir adentro. Entonces, bueno, acá podría escanear todo el cargamento y ver si hay alguna cosa sospechosa que no debiera estar ahí. Bueno, y después, como para ir un poco cerrando esta parte de las aplicaciones, bueno, les cuento un poco lo que yo estoy haciendo en mi doctorado ahora. Lo que estoy haciendo son pastillas de fluoruro de litio, esto es LIF, fluoruro de litio, que el litio y flúor, que la idea es usarlas para producir el tritio que está acá. Porque el litio, si yo lo irradio en un reactor nuclear, me va a producir tritio. Entonces con eso yo voy a producir el tritio. El litio que me interesa es el litio 6, porque bueno, el litio es una mezcla de varios litio 6, litio 7. Entonces, bueno, tuvimos que desarrollar un concepto ahí de pastilla que me permita producir tritio y ese tritio poderlo tener después en la monedita, que bueno, por ahí no sé si se acuerdan, pero que vimos atrás, la moneda de aluminio que tiene titanio, para que me llegue ahí el tritio y se quede ahí, ¿no? Bueno, entonces estuvimos fabricando pastillas de fluoruro de litio ahí, en definitiva es agarrar polvo, compactar, aplastar y queda hecha la pastilla, ¿no? Hablando mal y pronto. Y después se pone en el horno, es como cocinar, ¿no? Por poco. Pero bueno, con otras temperaturas y otras características. Uno tiene que hacer una presión acá muy fuerte, pues acá tenemos una prensa neumática. Al principio trabajamos con varias prensas y no lográbamos hacer la pastilla porque no alcanzaba la presión, con esta sí pudimos. Y después, bueno, en este horno, un tratamiento térmico más o menos a 500 grados, y quedaba esta pastillita perfectita toda para ser irradiada, ¿no? Bueno, y después lo otro que tuvimos que hacer era desarrollar la cápsula, porque esa pastilla hay que irradiarla, pero adentro de una cápsula. Entonces acá hay unas cápsulas que nos dan en el reactor, pero nosotros además teníamos que diseñar una por las características que tiene nuestra pastillita. Teníamos que diseñar además una que vaya adentro. Entonces acá tenemos una cápsula dentro de la otra. Pero bueno, nada, eso es un poco lo que estuvimos haciendo los últimos años. Y acá, bueno, otra cosa en la que estamos haciendo, que puse la foto que me pareció muy, muy interesante, ¿se acuerdan cuando hablábamos de, en los blancos de producción de neutrones, la armadura? O sea, la parte que tiene que ser resistente a la radiación. Entonces ahí jugamos mucho con el tema de
metales pesados y combinaciones de metales pesados en algo que se llama aleaciones de alta entropía, que son aleaciones, las aleaciones son mezclas de metales, ¿no? Por ejemplo, vanadio, tungsteno y titanio, por decir, mezclados en proporciones iguales de una aleación. Y bueno, en el caso de alta entropía es cuando se usan aleaciones, digamos, en partes iguales. Bueno, no vamos a hablar ahora de eso, pero acá lo que tenemos son imágenes de una aleación fundida. Esto es metal, lo que ven acá, no es líquido. Es un metal sólido que bueno, estuvo fundido. Y bueno, le hacemos varias fundiciones hasta que llegamos a esta forma más perfectita. Después cortamos, sacamos ahí, bueno, hacemos distintos análisis por esos materiales para ver cuánto se banca en la radiación, ¿no? Y acá, bueno, tenemos el edificio que está en construcción, que es para hacer bueno, terapias, justamente, con aceleradores. Está en el Centro Atómico Constituyente, se ve desde la calle, y es muy llamativo porque es un edificio así gigante, sin ventanas, ¿no? Y justamente es porque estas paredes no son paredes normales, sino son paredes que están pensadas para, digamos, para aislar la radiación, y por lo tanto son paredes muy gruesas, que además adentro tienen bloques de parafina borada, bueno, un material que blinda la radiación. Y bueno, nada, entonces ahora no sé cómo está de avanzado, pero bueno, ha podido avanzar. Esta foto es relativamente vieja, así que ahora debe estar un poco más avanzado. Bueno, y ahora para redondear un poco, igual ustedes córtenme, porque yo no sé la hora también, cuando tienen que cerrar. Eh, Está bueno, les perfecto, cuento ¿no? un poco. ¿Eh? Está perfecto en tiempo. Y justamente yo siempre les pido a los expositores que cuenten, bueno, cómo fue su trayectoria para lo siguiente. La idea de estas charlas o del Laboratorio Cero es orientar a un estudiante secundario que dice, uy, a mí me interesa, yo quisiera hacer eso cuando sea grande o cuando me reciba. ¿Qué pasos seguiste vos? Y creo que la moraleja siempre no son los únicos pasos, uno puede estudiar quizás otra carrera y terminar haciendo este trabajo, pero contá los tuyos, contá qué pasos hiciste vos justamente para llegar al puesto a doctorarte en este tema. Eh, Dale. Adelante, Pedro, dale. Bueno, buenísimo. Entonces, bueno, acá llegó entonces la parte de que todos estaban esperando cómo llega acá. No. Este, bueno, entonces, primero, es bastante paradójica mi trayectoria, yo diría, ¿no? Pues bueno, todo empezó en el cole, podríamos decir. Yo fui a un colegio que no era técnico, era bachiller. Entonces, podríamos decir, no estaba muy direccionado como para ir al mundo de la física. Eh, el colegio, bueno, Nuestra Señora de la Misericordia, está en Belgrano. Eh, bueno, nada, un colegio muy normal, digamos, no tenía especialización en temas así de física o de tecnología, o sea, es muy bueno, ya que lo quiero mucho en mi colegio, pero, digamos, no estaba pensado para ir al mundo así necesariamente de la física. Pero sí me acuerdo acá del colegio, algo que creo que me marcó y me ayudó bastante, una profesora, Silvia, que era la profesora de física, justamente, que era buenísima, o sea, bueno, y seguirá siendo. Que, digamos, explicaba muy bien todos los temas de física, nos hizo ver bastante, yo diría, más de lo que era necesario para la currícula, y que entonces a mí por lo menos me sirvió para que me empiece a interesar todo lo que es la física, ¿no? Desde el MRU, MRV, todo empezó por ahí. Y bueno, y de ahí fue como se me fue pegando esa afición. Y algo que también, acá pongo esta imagen de un pizarrón todo lleno. Bueno, esta profesora tenía una característica, cuando llegábamos al aula a las 8 de la mañana, ya estaba todo el pizarrón escrito. Ella lo había escrito un rato antes, y entonces llegábamos, no habíamos ni abierto la cartuchera y ya estaba todo el pizarrón escrito, me acuerdo. Entonces algunos por ahí la odiaban un poco porque, claro, era como que te trataba de meter todo el contenido que podía, pero a mí me encantaba, porque entonces aprendías más.
Me acuerdo que incluso nos llevó alguna vez a un laboratorio de metrología, que son laboratorios que miden cosas, que tenía altísima tecnología y era muy bueno. Entonces, eso también incentiva, ¿no? Ver las cosas, hacer experimentos y qué sé yo, está buenísimo. Entonces acá, bueno, lo que quería quedarme con esto era que, bueno, ya en el colegio creo que está muy bueno como dejarse apasionar un poco por el mundo de la ciencia. Me parece que como que todo empieza ahí, ¿no? Como la semillita, podríamos decir, este, de alguna manera la ponen esos profesores que, bueno, que le ponen ganas y te dan la materia con pasión, digamos, ¿no? Bueno, después mis pasos siguieron por acá, la UTN. Yo lo que quería era estudiar ingeniería. A mí siempre me gustó, yo me acuerdo que tenía muy claro, las materias que me gustaban eran química, física y matemática. Primero física, después matemática y después química. Química es la que menos me gusta, pero también me gusta. Este, entonces dije, bueno, con esas tres, y además decía, bueno, pero yo quiero ganar guita, pensaba, entonces voy a estudiar ingeniería. Eso es lo primero que pensaba, ¿no? Era como la idea que tenía en el colegio. Entonces dije, bueno, me meto en ingeniería, eh, y ahí estuve viendo, descubrí la UTN porque yo no la conocía. Otra cosa más, es que yo en mi familia son todos abogados, ¿no? O sea, mi viejo es abogado, mi madre trabaja en una fiscalía como administrativa, mi hermano estudia abogacía, mi hermano más chico estudia abogacía, mi hermano más grande ya es abogado. Eh, bueno, nada, tengo dos tíos abogados. O sea, yo, digamos, en mi mundo soy un gran incomprendido. No, mentira, me quieren un montón y la verdad que, este, en fin, yo no conocía el mundo prácticamente de la ciencia por mi ámbito. Entonces, nada, descubrí un poco la UTN, me pareció muy interesante. Me acuerdo que yo me anoté a la UTN y a la UBA al mismo tiempo, porque claro, yo conocía más la UBA, porque mi hermano estudiaba en la UBA, mi viejo, bueno, todos conocían la UBA. Este, entonces me acuerdo que empecé en las dos al mismo tiempo. En realidad empecé en la UTN, porque la UBA empezaba más tarde. La UTN me acuerdo que arrancaba el 26 de enero, me acuerdo que empecé a cursar, 26 de enero en 2011. Claro, y ahí era estableciendo el curso de ingreso. Y ahí fue que directamente ni pisé la UBA, porque después de hacer el curso de ingreso en la UTN, dije, no, yo me quedo acá, ¿no? Me encantó, la UTN es súper organizada, ordenadita, prolija, tenía, te ponía un diagrama de flujo para explicarte cómo tenías que hacer los trámites, así que directamente no fui a la UBA e hice mis primeras materias de ingeniería electrónica en la UTN. Y la verdad que esos años me encantaron, los disfruté un montón. La UTN la verdad que está muy buena como universidad, es gratuita por si alguno no la conoce, eh, bueno, y es muy buena. Eh, y de acá, algo interesante también es que yo me metí en electrónica porque fui a una charla en el ITBA, el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, en donde lo que hacían era justamente como mostrar distintas carreras para promocionarse. Entonces ahí en esa charla que fui cuando estaba en el colegio, porque una profesora del colegio, justamente otra, la de química, nos incentivó a ir para conocer y qué sé yo, me fascinó el stand, digamos, donde estaban los que eran de electrónica, porque te ponían robots. Bueno, perdonen, ¿eh? Entonces acá, bueno, era informal, ¿no? Este, ¿En dónde estaba? Ah, sí, en el stand del Litva, en la electrónica me fascinó porque había robots, había cosas, era espectacular. Entonces yo dije, no, yo quiero estudiar electrónica, ya está. Eh, entonces, bueno, lógicamente ahí en el IDVA es una universidad que paga y bastante, ¿no? O sea, es cara. Entonces, yo dije, bueno, estudio electrónica, pero bueno, vamos a ver dónde. Entonces entré ahí en la UTN, que es gratis y espectacular, la verdad que me encantó la UTN, muy buena experiencia. Y bueno, ahí es donde yo tenía la idea de hacer electrónica, pero me enteré del Instituto Sábato, ¿no? Entonces acá, bueno, pongo esta imagen del Instituto Sábato.
que bueno, por si algunos no lo conocen, es un instituto que es de la CONEA y de la Universidad de San Martín. No solo este es gratis, sino que además te pagan por estudiar, ¿no? O sea, en ese sentido yo dije, bueno, no quería pagar una universidad cara, así que opté por la universidad pública. Y bueno, y después progresamos un poco más, vamos por una en la que te paguen por estudiar. Me parecía espectacular el concepto. Pero bueno, la idea de esto es que te permita dedicarte full time a estudiar. Porque un problema que la UTN, bueno, le pasaba a algunos compañeros, y que lo decían algunos docentes también, era el problema de los que empezaban a trabajar a veces. Empezar a trabajar está buenísimo, pero muchos les pasaba que empezaban a trabajar y dejaban de estudiar, porque por ahí no daban abasto con las dos cosas, y entonces terminaba quedando trunca la carrera, porque empezaban a trabajar y decían, bueno, ya está, gano plata, con esto me alcanza, y por ahí el problema es que eso les pone un techo, porque sin el título pueden trabajar, y la verdad, eh, habrá empresas quizás en las que puedan llegar muy lejos, no lo sé, pero con el título siempre puedes llegar un poco más lejos, seguro. Y la verdad que es un seguro que está buenísimo tenerlo, eso es un consejo si quieren que les dejo. Eh, Ahí en la UTN me acuerdo de eso, ¿no? Pibes que por ahí, por empezar a trabajar, dejaban la carrera y ahí es como que se perdían algo. Entonces, en ese sentido, el sábado creo que es como algo espectacular, porque te da como esa posibilidad de dedicarte full time al estudio, incluso si vos no tenés la posibilidad económica de bancarte toda la carrera sin trabajar. Bueno, y hay otros lugares también. Dentro de la CONEA está el Instituto Sábato, el Dan Benningson y el Balseiro. Son los tres que tienen distintas carreras y que tienen esta misma característica de que les pagan a los estudiantes una beca para que puedan dedicarse a estudiar, hasta recibirse. Entonces acá imagínense que hay cero deserción prácticamente, todos los que entran se reciben. Hay alguno que otro que no, porque por ahí le va mal o lo que sea, lógico, pero no hay el gran problema que sí hay en las universidades públicas en ingeniería, o privadas, digamos, pero en las que no tienen esta ayuda, que hay mucha deserción. De hecho, me acuerdo que en la UTN creo que hay más, no me acuerdo, pero me parece que hay más estudiantes en primer y segundo año, o incluso en primer año, que en el resto de los años juntos, ¿no? Por el tema de que muchos entran y pocos terminan. Entonces, acá en el sábado fue una etapa espectacular también. 4 años, full time para estudiar, mañana y tarde. Lo que me acuerdo que siempre decíamos con, yo por lo menos decía con mis compañeros, que era como volver al colegio, ¿no? Porque la UTN era, bueno, la universidad, y de golpe el sábado era de vuelta a la mañana y a la tarde, un horario así muy pautado. No teníamos uniforme, pero digamos, eran los mismos compañeros siempre. En cierta forma está bueno eso, porque se pueden hacer amistades como muy grandes. Hay amigos, digamos, del sábado, bueno, yo me sigo viendo ahora virtualmente toda la semana. Este, y uno con el que ahora les voy a contar, pero que fui a Francia para hacer una experiencia de investigación también. Y bueno, acá en el sábado la verdad es que se puede aprender un montón, te da un montón de currículum, te abre muchas oportunidades para el futuro, y la verdad que está al alcance de cualquier persona también, porque por ahí a veces el mito que hay es, ya bueno, pero hay que ser superdotado para entrar al sábado, porque te toman un examen de ingreso y es difícil, y la verdad es que no, o sea, lógicamente hay que estudiar, tenés que tener ya los 2 primeros años de ingeniería para entrar, por eso yo en la UTN lo que hice me sirvió, o sea, hice los primeros años, porque en el sábado no dan las primeras materias, dan solo las de la especialidad. Entonces, estoy aprovechando a hacer un poco de marketing de Perdón, paso, Pedro, ¿no? ¿de ingeniería o física o matemática Sí, cualquier eh, carrera del área, ¿no? sí, muy bien, Andrés, el comentario. Sí, exactamente. Cualquiera de esas carreras, ingeniería, física, química o matemática, bueno, matemática me da la duda, pero creo que también. Pues, digamos, tiene que tener algo de química. Por ahí, si hacen matemática, pueden hacer la química en otra carrera y sumar de ahí. La idea es que tengan las materias que te pide el sábado, ¿no? Que eran, me acuerdo, eran 6 materias más o menos, creo, 7, o por ahí, que eran matemática de análisis 1, análisis 2, álgebra, física 1 y física 2, y química general. Más o menos eran esas. De hecho, si se apuran, pueden hacer esas materias en un año y medio también.
Acá están acotando en el chat que, bueno, que es como el balseiro, que de hecho el sábado fue creado a imagen y semejanza del balseiro, es como la versión bonaerense, si quieren, del balseiro. Exactamente, exactamente. Es como el balseiro. Una diferencia que tiene es que el balseiro, en general, los alumnos viven adentro, ¿no? Porque, claro, en el balseiro la gente, en general, hay algunos que son barilochenses, pero hay otros que no, y que viajan desde lejos, y bueno, el balseiro les da la posibilidad de tener residencia, digamos, ahí adentro. El sábado no tiene esa posibilidad, eh, pero la ventaja que tiene es que al estar en Buenos Aires, hay muchos estudiantes de ingeniería en Buenos Aires que podrían estar interesados en estar en el sábado y no necesitan tener una ayuda para residencia, pues ya viven acá. Como era el caso de mis compañeros y yo, éramos una camada de 11, o sea que éramos para el equipo de fútbol, este, y como es, éramos todos varones en mi camada. En otras camadas había chicas, pero en la mía no. Este, y como es, bueno, había dos que vinieron de interior. Estaba, bueno, el Tucu, que era bueno, de Tucumán, y el otro que era el cordobés, y el resto, bueno, todos de Buenos Aires. Eh, pero bueno, los que venían de afuera, sí, por ahí les habría venido bien. Pero bueno, también es cierto que hay muchos que estando en Buenos Aires, yo creo que el tema en el sábado es que es poco conocido. Y porque bueno, si lo conocieran más, hay una cantidad enorme de chicos que les podría interesar. Así que bueno, difúndanlo si pueden. Bueno, acá tenemos algunas fotos acá en el sábado. Las aulas, como ven, son muy amplias, espaciosas y con la mejor tecnología para dar las clases. Bueno, acá hay alguna charla. Acá creo que está Galo, que dio alguna charla acá, me parece, ¿no? Sin duda, Bueno, claro, yo Galo estoy. siempre lo tenemos. De hecho, Laboratorio Cero daba usualmente en estas aulas. O sea, si no es Claro, por la cuarentena, esta charla estaría teniendo lugar en esa aula, para más claro, preciso. exactamente. Exactamente. De hecho, esta foto no es de una clase, sino de una charla. No era de Laboratorio Cero, era de otro seminario, pero bueno, era también. En la CONE algo que me encanta es que hay mucho de eso de, digamos, el espíritu de hacer charlas para difundir el conocimiento de una forma transversal también, porque la charla va a todo el mundo, no solo los que están en la especialidad. Entonces es como que eso genera, podríamos decir, vasos comunicantes entre distintas áreas. Muy importante. Bueno, y después, otra etapa digamos, de mi trayectoria. Esto es en Francia, en Grenoble. Este es el FELMA, que es bueno, es una parte del Instituto Politécnico de Grenoble. FELMA es, digamos, si lo traducimos al castellano, es la escuela, digamos, de física y electrónica y materiales. Es para ingenieros. Y bueno, acá yo lo que hice fue un intercambio, ¿no? O sea, el sábado, también el Balseiro, y me parece que también ahora el Dan Benison, pero bueno, cuando yo fui, éramos nada más que el sábado y el Balseiro. Teníamos la posibilidad de, al terminar la carrera, ir 6 meses acá, a Grenoble, para hacer un intercambio estudiantil. Y después nos recibíamos, después del intercambio este. Bueno, fue una experiencia espectacular, ¿no? Obviamente son esas experiencias de vida que, digamos, exceden totalmente la parte académica, ¿no? O sea, académicamente, un golazo, porque, bueno, te da experiencia en lo que es estudiar en aulas en otro país totalmente distinto. Me acuerdo que acá lo que hicimos fue, nos anotamos con Leonel, que es el compañero del sábado con el que fuimos, y había otros 4 chicos que eran del Balseiro, nos hicimos muy amigos, y también ahí, bueno, compartimos un montón de experiencias y viajes, porque éramos el grupo de argentinos que íbamos a la misma ahí, el mismo intercambio. Entonces, bueno, nos anotamos en una maestría para hacer materias en inglés, porque las materias de grado eran todas en francés. Entonces ahí nos dividimos en dos grupos. Estaban los que se quisieron hacer los guapos, podríamos decir, y se pusieron a hacer materias en francés.
Y bueno, igual creo que deben haber aprobado algunas, así que les salió bien. Y Leo y yo nos pusimos todas materias en inglés, porque no nos sentíamos capacitados para cursar una materia en francés, si bien algo de francés ya sabíamos porque era una condición para ir, pero apuntamos a hacer materias en inglés, que eran las de, me acuerdo, la maestría, eh, Master in Nuclear Engineering, ¿era? MANUEN era, Materials for Nuclear Engineering, ahí está. Que era justamente sobre materiales aplicados a lo que sería el ámbito nuclear. O sea que para nosotros además era un tema muy conocido y era muy para nosotros. Y estuvo buenísimo porque teníamos compañeros de todo el mundo, porque justo como era un máster internacional en inglés, no eran franceses los que cursaban, había dos franceses. Ahí me acuerdo algo divertido, es que había un francés que era además de ascendencia oriental. Entonces nosotros como que lo veíamos, ¿cómo? Este es chino, ¿no? Porque uno tiene los preconceptos, ¿no? Y era francés, totalmente francés. Este, y bueno, y después había italianos, había chinos, por supuesto, con los que me tocó estar en el grupo para hacer algunos trabajos en las materias ahí. Así que muy loco hacer un TP con dos chinos, un ucraniano no, era rumano, perdón, y otro pibe que no me acuerdo ahora, una italiana, o sea, gente de países muy distintos, todos hablando en inglés, cada uno con su acento, por supuesto. Pero bueno, una experiencia que estuvo realmente muy buena, Yo compartir me así está materias diciendo, con... había hasta un argentino. Sí, sí, total, había hasta argentinos, Hasta imagínate. argentino había. Mirá. Bueno, sí me encontré con otros argentinos allá, o sea, que me acuerdo unos de Bahía Blanca que también estaban haciendo un intercambio, también nos hicimos amigos. Este, acá, si quieren, la palabra que se pueden anotar en un papel, por si les interesa, es architect, ¿no? Arfitec es Argentina, Francia, Intercambios Tecnológicos o algo así, la sigla. Es una entidad que es entre Argentina y Francia que coordina estos intercambios, ¿no? Entonces, el sábado tiene como, cada universidad tiene como su propio paquete, podríamos decir. El sábado tenía un paquete muy bien armadito y estaba bárbaro, pero hay otras universidades que por ahí, a través de Architect, también hacen el intercambio, que lo que te hace, bueno, te da todas las consignas de cómo tenés que hacer los trámites para la visa, todo. Este, porque como estás más de 3 meses, necesitas una visa de estudiante. Y eso me acuerdo que era todo un tramiterío, pero lo valió totalmente, por supuesto. Eh, ¿Y cómo es? Bueno, entonces Architect es como el organismo que coordina estos intercambios. Y justamente había pibes de Bahía Blanca también, porque en la Universidad de Bahía Blanca, a través de Architect, también tenía un convenio y podía hacer intercambios. Entonces, bueno, acá, bueno, en fin, muchas experiencias, muy bueno, aprendimos un montón ahí en esas materias. Y también lo otro que hicimos, que en realidad lo que le dedicamos más horas, fue a la pasantía, que a nosotros nos interesaba por ahí un poco más que las materias, porque era bueno tener una experiencia como profesional, eh, digamos nuestra primera. En realidad ya en el sábado teníamos pasantías que habíamos hecho de un mes, pero esta sería como la primera fuera de la órbita del sábado, en un ámbito distinto. Y bueno, en mi caso fui a este laboratorio, que acá, bueno, está en francés, pero sería el Laboratorio de Física Subatómica y Cosmología. Bueno, nada, también acá mi jefe era argentino, porque bueno, hay dos argentinos que trabajan acá, que son, bueno, Daniel y Pablo, que justamente son como el referente para este intercambio allá en Grenoble, ¿no? Son un poco los que nos reciben, de alguna manera. Eh, y después el resto, sí, acá casi todos, había muchos franceses, digamos, sacamos bien, pero también había, como yo, estudiantes que eran de intercambio, que eran, bueno, chinos, por ejemplo, porque bueno, chinos hay en muchas partes, este, o de otras nacionalidades, ¿no? Pero bueno, acá en el laboratorio, algo muy positivo también es que ahí en Francia, en el ámbito que es científico, se usa muchísimo el inglés. O sea, si bien los franceses tienen como cierta fama de no hablar mucho inglés, o de por lo menos no quererlo hablar mucho, en el ámbito de la ciencia lo hablan muy bien. O sea, yo la verdad que acá
compañeros de trabajo me entendían perfectamente el inglés. A veces por ahí tratábamos de usar un poco de francés, pues yo también quería practicar, pero perfectamente podía trabajar en inglés. Y bueno, con mi jefe que era argentino, en castellano totalmente me podía manejar. Bueno, y acá tuve compañeros que estaban haciendo su doctorado acá. Hay chicos que fueron como yo y que hicieron su doctorado acá después, porque la pasantía la haces con un director, digamos, alguien que es tu jefe, pero que después puede ser, digamos, generalmente le interesa que te quedes y que hagas un doctorado con él ahí, como director de tesis. Acá nos pagaban también. O sea, nosotros, Arfitec nos daba una beca para que podamos pagar nuestras cosas, ¿no? O sea, nos pagaban. Pero también en la pasantía nos pagaban, porque justamente era como un trabajo. Eh, y acá está bueno que nos pagaban en euros, ¿no? Este, entonces era como, bueno, tengo un recibo de sueldo en euros, no lo puedo creer. Eh, pero bueno, también muy buena experiencia. La verdad es que es muy parecido a la CONEA, este lugar. A mí me sorprendía porque era realmente es muy, muy parecido en muchas cosas, ¿no? O sea, desde cómo es la distribución de laboratorios y cosas, este, a la manera de trabajar, con la flexibilidad de horarios y todo. Acá diría incluso que nos ganan un poco en flexibilidad horaria porque ni siquiera había control de acceso, ¿no? O sea, tenías el control de acceso con la tarjetita para que no entre alguien que no es del laboratorio, pero ni siquiera te controlaban el horario, eh, lo cual me impresionaba un montón. Pero bueno, acá también pude hacer un trabajo muy interesante que era justamente sobre medir neutrones, era la idea, y era justamente un trabajo que estaba relacionado con lo que hacemos ahora, porque nosotros queremos producir neutrones en grupo, y acá hay un grupo, el de Daniel, que lo que hacen es medir neutrones. Y eso es muy importante, porque si yo produzco neutrones, pero no los puedo medir, entonces no estoy seguro de cómo los estoy produciendo, ¿no? Si me sirven o no, si son de la energía que yo necesito, si son de la cantidad que yo necesito, de la intensidad que yo necesito, podríamos decir. Entonces, acá están desarrollando un detector de neutrones muy interesante que se llama MIMAC, son unas siglas. Y bueno, mi objetivo era un poco trabajar un poco con ese detector de neutrones. Bueno, y acá lo que ven a los alrededores, por ahí no se ve tanto, pero Grenoble es una ciudad también que está buenísima porque tiene mucha montaña, o sea, está toda rodeada de montañas. Es un poco parecida quizás a Bariloche, por el tema de tener esas como montañas alrededor y puedes hacer excursiones a la montaña. Eh, bueno, es una ciudad chica y tranquila. Me acuerdo que acá la pasé bomba andando en bicicleta también, porque es una ciudad como muy pro bicicleta. Tenés un sistema de alquiler de bicicleta que no lo vi en ningún otro lado. Este, entonces ves gente andando en bici por todos lados. Lo que me acuerdo acá es que había una avenida que tenía dos carriles iguales. Uno para todos los autos que iban apilados uno atrás del otro y uno para bicicletas que iban felizmente en bicicleta pasando a los autos los que querían. Eso me acuerdo que había. En fin, muy eco-friendly, ¿no? Pero era ideal porque es una ciudad chica, entonces te podés mover en bici de una punta a la otra perfectamente. Yo iba al trabajo en bicicleta muchas veces y la verdad es que era bueno, muy, muy saludable, ¿no? Bueno, y después, bueno, volví después de Francia, de toda esa experiencia que también estuvo muy buena porque aprendí mucho de la cultura, me sirvió para aprender francés. Lionel, que es el compañero mío del sábado con el que fuimos, él, bueno, volvimos los dos, pero él después se quedó allá en Francia, o sea, volvió para hacer su doctorado allá, y ahora ya se doctoró, o sea, me ganó ese doctorado en Francia, en Lyon, y ahora se quería ir a Israel, porque bueno, él es judío, entonces nada, quería como hacer una experiencia también allá en Israel, y de paso por ahí vacunarse, que allá están vacunando súper rápido. Así que nada, bueno, ahora no le escribí, pero bueno, todavía estaba en Francia. Y bueno, después acá pongo el ITBA porque algo que empecé a hacer hace un par de años es empezar a dar clases, que también es una experiencia muy copada, la verdad que me encanta. Que es bueno, doy clases de matemática en el ITBA, que es justamente, de alguna manera, como que hay como un círculo, de alguna manera, porque yo me acuerdo, bueno, les decía, ¿no? Al principio de todo, la chispita que me movió a decir ingeniería electrónica, eso, fue una charla que en este edificio,
en la que me contaban lo que era la ingeniería electrónica, me copó y dije, bueno, voy a la UTN a estudiar ingeniería electrónica. Ahí empezó un poco toda esta trayectoria y finalmente ahora estoy dando clases acá en el ITBA, aunque no cursé acá, ¿no? Está bueno porque no tuve que pagar la cuota del ITBA, pero sí puedo cobrar mis clases ahí. Así que bueno, nada, ahí dando clases también es un lugar espectacular el ITBA, por supuesto, ¿no? O sea, tiene muy buen nivel, muy buenos docentes, por supuesto. Hay muchos de la CONEA que damos clase acá. Y bueno, nada, un poco ese es mi panorama así de la trayectoria. Así que, bueno, cerramos acá también con el pizarrón, porque bueno, todo empezó en un pizarrón y termina con un pizarrón. Así que bueno, acá yo creo que algún corolario, si quieren, que me gustaría dejar es que está muy bueno como dejarse apasionar un poco por el mundo de la ciencia, porque te puede llevar por una aventura increíble, podríamos decir. O sea, yo nunca me imaginé que terminaría viajando por Europa gracias a haber estudiado. eh, y la verdad que me gustó mucho. Y también estudiar temas tan variados y tan distintos con gente de otros países, gente que estudia biología, gente, o sea, muy variado. Y todo por haber estudiado, ¿no? Esta carrera. Eh, y bueno, y después también algo que está bueno es, en el sábado me acuerdo que siempre decíamos que estábamos mucho tiempo estudiando, qué sé yo, y a veces nos quejábamos de que, claro, estamos todo el día acá. Pero en realidad estaba bueno tener esa posibilidad. El tema es que después uno tiene que ordenarse para poder hacer otras cosas también, ¿no? O sea, si se meten por este camino, digamos, yo diría como frase también para el mármol, es no se olviden que son personas, ¿no? Hay gente que por ahí a veces le mete demasiada energía a estudiar y a la ciencia, y si no le dedicas un poco también al esparcimiento, a los amigos, a otras áreas. Eh, a mí, por ejemplo, bueno, mi hermano, como es abogado y estudia filosofía, él siempre como que me tira para el lado me invita como a charlas de filosofía que también son re interesantes, y te hacen pensar y qué sé yo. Entonces, nada, está bueno como tener no todos los huevos en la misma canasta, ¿no? Tener también eh, como un pie en otras cosas, eh, bueno, para un poco disfrutar de todas las opciones que nos da la vida, ¿no? Así que bueno, nada, eso es todo. Les agradezco un montón por la audiencia y bueno, y desde ya que cualquier pregunta es bienvenida. Muy lindo, Pedro. Mil Linda gracias, charla. Pedro. Bueno, de nada, gracias a ustedes. No, faltaba Bueno, más. preguntas, empezando por los más chicos. Después seremos los más grandes. Bueno, mientras aprovecho y me voy. Me mate. Mateo, pásame uno, pásame uno. Ahí a ver si te llega. Bueno, me gustaría, no sé, que los más chicos le pregunten. Yo a Pedro lo conozco obviamente de los pasillos del Tandar, así que ya, no sé, conversamos muchísimas veces. De hecho, nos ha ayudado nosotros también necesitábamos deuterio para hacer un experimento y Pedro nos lo consiguió en el laboratorio. Esa es una de las cosas que siempre decimos, que un lugar donde se hace ciencia también es el pasillo, no solo en la oficina de uno, ¿no? Los Tal pasillos cual. de la CONEA o de cualquier institución, uno tiene que conocer al de la oficina al lado y el de la oficina, no sé, de 200 metros para allá, y saber, él sabe, no sé, extraer deuterio y ponerlo en el titanio, hablar con un chico que se llama Pedro, entonces uno va, le pide, no Claro. sé, después Pedro necesita un detector, yo te presto uno. Eso es una interacción que es necesaria en la ciencia, ¿no? Un poco está eh, el ar- em, como la idea de que el científico eh, eh, está encerrado en su laboratorio y no habla con nadie, no conoce nada más alejado de la verdad, ¿no? Justamente Mario nos contó el otro día que la gestión de la construcción del Tandar requirió hablar con mucha gente, desde, no sé, convocar gente y también ir a hablar con autoridades que a uno le daría miedo hablar, pero eso requiere, digamos, llevar adelante un proyecto
hablar con muchas personas, relacionarse y consultar. Bueno, tal cual, ahí algo, Andrés, algo que me fascinó de la CONEA es eso de la colaboración que hay increíble entre todos los grupos. O sea, claro, eh, hay algo que, por ejemplo, sobre todo cuando uno está haciendo un doctorado y entonces no tiene mucha idea, yo me acuerdo haber golpeado un montón de puertas ahí en el pasillo, por así decir. Obviamente no golpeaba la puerta, me llamaba antes, pero, este, pero digamos, hablé con un montón de personas de distintas áreas, que todos, nada, te abren la puerta, te dedican la media hora que haga falta y te cuentan sobre lo que ellos hacen y lo que vos necesitas, te ayudan, te orientan, te prestan su laboratorio, su taller, eh, sus equipos también, porque lógicamente todos los equipos de las técnicas que usamos no son todos de mi grupo, están todos dispersos por la CONEA, y uno le pide al que es el dueño, por así decirlo, ¿no? Al que lo maneja, y lo usás. Entonces, esa colaboración y esa buena onda y esa facilidad para trabajar no solo con tu equipo, sino como conectado con los demás equipos, es increíble en la CONEA. La verdad que es espectacular. claro. Eso es lo que uno a veces llama que hay masa crítica, ¿no? Masa crítica quiere decir que hay una cantidad suficiente de investigadores con la Mm. cual uno puede interactuar bueno, justamente pedir ayuda eh, para Tal cada cual. tema, digamos. Yo me acuerdo que había cosas en el doctorado que cuando yo las investigaba así en la compu, digamos, por ahí estaba un montón de tiempo, días, tratando de encontrar una solución a algún problema, y cuando me decidía a buscar a la persona de la CONEA que sabía del tema, lo resolvía en media hora de charla, Claro, ¿no? O en acá lo menos. resume Miguel Carrillo de Tucumán. Dice, mejor que saber es tener el teléfono de quien sabe. Totalmente, totalmente, como es tal cual. Como bien decía Lelutier, es tal cual, ¿no? O sea, ahí si uno va a investigar, de paso, ¿no? Otro consejo de la experiencia haciendo un doctorado y fracasando a veces va fracasando, uno aprende, ¿no? Pero bueno, cuando uno no le sale algo, creo que lo que aprendí es que siempre es mejor apuntar a la gente y no tanto por ahí a hacerlo uno, sino antes pasar por otras personas. Porque Acá nos habla Tomás, que es un estudiante nuestro, que ahora está en Posadas, él es de Posadas, y se acaba de enterar que el deuterio con el que él hizo el experimento, él hizo experimentos con deuterio contra oro y ver las reacciones que eso produce, se acaba de enterar y dice, mi deuterio, bueno, si es así, gracias, se acaba de enterar que el deuterio con el que él hizo el experimento se lo proviste vos, haciendo bueno, de nada, qué porque gusto. a nosotros O nos sea, dieron, habíamos conseguido agua pesada de la planta, de Arroyito, Claro, sí, sí, pero eso había que hacer cierta electrólisis para extraer el hidrógeno, si en este caso sería más que hidrógeno, deuterio, para ser más precisos, pero es como si fuera claro, tal cual. hidrógeno, y eso había que meterlo en el hidruro de titanio para nosotros poder ponerlo en la fuente de iones, y ese paso lo hizo Pedro. Tal Eh, cual. Bueno, de nada, un gusto haber podido Nada, ayudarte. nada. Un abrazo acá de Posada, que aclaro que es de Misiones, porque si no nadie se entera de dónde estoy. ¿Viste? Bueno, con ese Claro. acento. y sí, te Tal cual. georreferenciaste solo. claro, Bueno, yo creo que la yerba que estoy tomando creo que es de allá, así que estamos a mano. claro. Buen, Eh, buen, buen, buen provecho, sí, más o menos. Gracias. ¿Cuál es la yerba? Porque no sé si saben, Bueno, había una vez que sí, perdón. se La tengo acá, si quieren le hago propaganda también, ¿eh? hacerle Es propaganda, total. Roapipo, Está es bien, esa una está yerba todo bien. orgánica. Había en el Tandaro había un grupo que medía radioactividad en alimentos, ¿no? Y entre esas cosas vieron en yerba. Todo lo que existe en este planeta tiene un pico de potasio 40 que fue creado junto con la Tierra, ¿no? Se llama elemento primordial, bueno, y carbono 14 que es generado continuamente en la atmósfera. Sin embargo, había una yerba que tenía cesio 137. El cesio 137 es un producto de la fisión nuclear, ¿no? Y tiene 30 años de vida media. Entonces empezaron a decir, ¿de dónde vino esto? ¿Será por un accidente de cesio que hubo una vez en Brasil y vino?
No, pero solo una marca de yerba, que era Rosamonte, tenía ese pico de ceso 137, hasta que dieron, claro, con el dato que el dueño era de Ucrania, entonces seguramente trajo fertilizante de Ucrania y tenía los restos o la traza de Chernobyl. La anécdota era que la cantidad de ceso o de radiación que tenía de ceso 137 era minúscula frente a la natural, a la de potasio y la de carbono 14. Sin embargo, fue todo un escándalo, ¿no? Y no había manera de decir, es, no sé, 1 en 1.000.000 que se agrega, pero somos capaces de detectarlo. O sea, tiene en 1 millonésima incrementada su radioactividad, la cual tienen todos los alimentos, porque vivimos en este planeta, y no había manera de decir, no. Bueno, una yerba que te activa más, podríamos decir, ¿no? Te activa más, exactamente. Bueno, nosotros decíamos en la época, ¿saben cuál es la yerba de los físicos? ¿Cuál? Piporé. Piporé, muy bien. Claro. Muy bien. Tal cual. Bueno, de nuevo, los insto a los más jóvenes a que abran micrófonos, cámaras y... El joven Mariscotti que hace una pregunta, un par de preguntas. Con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. En realidad estaba esperando que los verdaderos jóvenes hablaran, pero si no les importa. Primero de todo, Pedro, te felicito, sos muy buen docente, la charla me pareció excelente y además, de nuevo, felicitaciones a los organizadores del Laboratorio Cero. Realmente es una gran cosa lo que están haciendo. Muy, muy, muy interesante para inspirar vocaciones. Otro comentario que me gustaría hacer, de tipo medio familiar, es que vos sos estudiante digamos, como discípulo de Andrés Kreiner. Tal cual, que fue discípulo tuyo. Andrés Kreiner fue quizás el mejor estudiante que yo tuve. Y a la vez yo he sido estudiante de tu abuelo. Claro. O sea que es toda una cadena, ¿no? Increíble, realmente. Sí, la verdad que sí. Bueno, perdón. Respecto a las preguntas que quería hacerte. Una es la venta a Corea. ¿Eso han vendido un acelerador o el diseño o la tecnología? No, un acelerador. Sí. O sea que construyeron un acelerador. Sí. Sí, lo que pero no sé si ya está terminado. En realidad o sea, en nuestro grupo hay un acelerador que se construyó ahí en el Tándar, que se hicieron pruebas, todo, ya diseñado, operativo, funcionaba. Y cuando se hizo la venta a Corea, lo que se hizo fue como hacer ir mandando las partes, pues lógicamente hay que instalarlo allá después. Ahora lo que no sé es si allá en Corea todavía cuánto falta para que se esté todo instalado, porque tienen que viajar los técnicos nuestros para hacerle el tema de instalación. Sé que ya hicieron cosas, pero todavía ellos no viajaron, entonces todavía no pueden, más que mandar piezas, por así decir, no pueden todavía hacer. Por el contexto de ahora, ¿no? De la pandemia y eso. Así que yo calculo que en algún momento organizarán el viaje, la comisión, digamos, de servicio, harán el tema de la instalación y eso. Pero lo que se vendió es el acelerador. ¿Y acá en Argentina, Buenos Aires, ya tienen un acelerador funcionando o están armando otro? ¿Cómo es? Bueno, sí, o sea, ya lo teníamos funcionando. Ahora no sé si lo que hicieron fue usar alguna parte para mandar a Corea en el tema de la venta. Porque por ahí a veces lleva tiempo fabricar alguna pieza o algo, entonces por ahí era más fácil venderles la que ya teníamos hecha y hacer otra para nosotros. Eso es lo que no sé, pues lo maneja más bien Juan Carlos, que está un poco en la parte de ingeniería. Pero sí, o sea, sí lo llegamos a tener operativo. Ahora no sé si en este momento está operativo, porque ahora por ahí un poco lo que estaban haciendo era el trabajo de fabricar piezas
para mandarlas allá, y después, bueno, ir planificando el tema de viajar para instalarlo. Decime, otra pregunta es, en la Argentina están ustedes, digamos, pero también está el Centro de Protonterapia que vos mencionaste, y también está el RA6 en Bariloche, donde también se hacen o se hacían. No estoy seguro si en este momento se están haciendo o no. ¿Hasta qué punto todos ustedes interactúan, digamos? Porque a veces tengo la impresión de que no hay demasiado, una vinculación demasiado fuerte. ¿Cómo es la situación? No, bueno, ahí, digamos, la persona que más claro tiene todo eso, yo creo, es Gustavo Santa Cruz, porque, bueno, un poco él como que está muy entre todos los grupos, da muchas charlas también. Pero bueno, para hacerse una idea más o menos, ahí en el Tándar, está en el grupo de, yo digo las biólogas, porque en general son casi todas mujeres, y que hacen, nada, un trabajo impresionante. La verdad que yo siempre trato de ir a las charlas que organiza el grupo de biología, porque es fascinante todo lo que hacen para BNCT, y bueno, que aparte es un aporte que es, diría, como fundamental, ¿no? O sea, el AS solo no hace nada, si no está detrás la parte de biología. Y bueno, y ellas, y ellos, digamos, en general el grupo, entiendo que ellos participaron, por ejemplo, en irradiaciones en el RA6, con Gustavo Santa Cruz, justamente, que han viajado incluso, y que han hecho irradiaciones para, por ejemplo, hacer tratamientos en animales que tenían un tumor, por ejemplo, creo que había uno que era una perrita, y que lograron estirarle un poco más la vida, incluso. Y bueno, e incluso, a ver, bueno, sé que hubo algunas personas también que por ahí no tenían otra alternativa, que probaron con BNST y tuvieron buenos resultados. Ya hubieron, creo que fueron 10 irradiaciones. No sé si fueron 10 pacientes distintos, porque hubo un par de pacientes que se irradiaron 2 veces, ¿no? Como en Claro. 2 campos. Sí, a veces hace pero falta hubieron más 10 irradiaciones ellas en el reactor. Claro. No sé si está todavía, pero estaba Juan Longuino, que estaba de Bariloche, ahora no está más, pero él participó obviamente de esas irradiaciones en el reactor R6 de Bariloche. O sea, era en lugar de generar los neutrones con el acelerador, generarlos directamente con el reactor, ¿no? La idea, bueno, no sé si contaste, pero la idea de un acelerador es mucho más, no sé, práctico, construible dentro de un hospital, no como un reactor. No es inconcebible un reactor dentro de un hospital, sí es concebible un acelerador. Tal cual. Pero las primeras pruebas, sí. La última pregunta es, yo recuerdo cuando estaba en Brookhaven en los años 60, ya se empezaba a hacer esto del BNCT como idea, ¿no? Pero después, durante muchos años, mientras yo estuve un poquito como siguiendo la cosa, y además con Andrés, así interactuando, y él me contaba, el problema de lograr esa especie de afiliación entre el boro y entre la molécula de boro o lo que fuera conteniendo boro con las células cancerígenas, siempre fue un problema muy serio, y fue un poco el mayor obstáculo para el mayor desarrollo de esta tecnología. ¿Eso está más resuelto hoy día? Yo he perdido contacto actualmente con las cosas. Bueno, yo lo último que me acuerdo es de algunas charlas justamente de los que están en biología. Creo recordar que sí se logra tener relaciones de 3-1, o sea, el triple de cantidad de boro en tumor respecto a tejido sano, ¿no? O en células cancerosas respecto a tejido sano. O sea que ya esa relación entiendo que ya es asequible. Si además progresaron y logran tener mayor selectividad, no sé, pero podría ser. O sea, sí, ya hay bastante selectividad. Pero bueno, lógicamente se puede seguir, ¿no? El cuello de botella de la técnica es esa relación entre cuál es la concentración en tejido sano y en tejido canceroso. Y continuamente,
hay un compuesto que es la boronfelinanalina, que es aquel que lleva el boro, ¿no?, hacia las células cancerosas, y continuamente hay ensayos con nuevos compuestos y que supuestamente logran mayores relaciones, o sea, mayor concentración cancerosa dividido sana, pero hoy en día creo que la que todavía se usa es esta BPA, boronfelinanalina, pero continuamente hay ensayos con otros compuestos químicos. ¿Se está usando mucho ahora o no? ¿Cuán extendida está esta técnica en el mundo? ¿O no todavía? ¿Cómo es? ¿Cómo, Mario? No escuché bien. ¿Cuán extendida está la tecnología en su aplicación concreta en el mundo? Bueno, tal cual. Todavía, yo diría, no está, digamos, como clínicamente establecida, podríamos decir. Creo que el país que está más avanzado, si no me equivoco, es Japón, que es donde tienen ya una instalación y todo como para aplicarlo, y creo que lo usan, pero el tema es, no sé si ya lo tienen como sé que tienen como varias etapas. Yo creo que sí, que ahí ya está etapa clínica, ahí se usa en forma, Bueno, tengo entendido, pero no, puede bueno, ser, por obviamente no eso. Sé trabajo en que es eso. donde está más avanzado, es ahí, digamos, en Japón. ¿Y con Pero con aceleradores de protones o con reactores? ¿Cómo lo hacen? te la debo, no sé. Yo supongo que la deben hacer con aceleradores, pero porque bueno, para llegar a etapa clínica, o supongo que habrán franqueado toda esa etapa. Pero bueno, no, la verdad que no sé. Bueno, felicitaciones de nuevo, ¿eh? Muchas gracias. No, de nada, ¿eh? Gracias a ustedes por, bueno, nada, por la audiencia, por estar, por compartir, por la buena onda. Bueno, ¿Admiten otro joven preguntando? admitimos. Peinate antes. Bueno, Pedro, realmente me encantó la didáctica, la charla, cómo la diste y tus experiencias personales. Bueno, No sé muchas si me gracias. perdí, no sé si me perdí en algún momento, pero ¿a los cuántos años saliste del sábado y cuántos años tenés ahora? Porque parece pero muy joven. Bueno, yo tengo 28, salí del sábado, a ver, entré al sábado en 2012 y terminé en 2017, o sea, en 2016 era mi camada, pero como yo hice la experiencia en Francia, entonces a mí mi graduación fue el año siguiente, en 2017, porque bueno, los que optábamos por Francia, era como que algo que pasa ahí es que para hacer un intercambio estudiantil no puedes estar recibido, entonces era como nuestra última materia, digamos. Entonces, de mi camada, bueno, Leonel y yo nos fuimos a Francia y entonces en 2017 nos recibimos. Así que bueno, a partir de ahí. Mi pregunta es porque realmente te veo muy joven, pero tenés tenés la seguridad de alguien que ya está por jubilar del tema. Realmente. Bueno, no sé si eso es positivo Perfecto. o negativo. Exacto. Yo lo que te quería preguntar es sobre qué tan manejable son los neutrones estos que logras con el acelerador en cuestión de colimar el haz, de apuntar, digamos, Claro. para hablarlo mal y pronto. Bueno, tal cual, el tema de Colimar es también todo un tema. Ahí la que la tenía muy clara es María Eugenia, que es otra chica de nuestro grupo. Eugenia Capulat. Sí, Capulat. Que bueno, también ya es doctora ella, y que hace, bueno, muchos cálculos con el tema de los neutrones y las dosis. Y lo que hay es como un sistema de colimado que es como si fuera como un embudo, podríamos decir, porque claro, los neutrones, el tema que tienen es que como no están cargados, ¿no? Como tienen carga neutra, o sea, no tienen carga, uno no puede con imanes o con campos eléctricos direccionar un haz, ¿no? Como si puede con las partículas cargadas. Entonces, es más complicado y lo que se hace justamente es poner materiales que sean como, entre comillas, espejos, que de alguna manera reflejen los neutrones y puedan como ir direccionando el haz en una determinada dirección.
O sea, en el peor de los casos, uno pone, por así decirlo, un agujero, y los neutrones que pasan por el agujero, bueno, pasan y el resto se pierden, ¿no? Y cuando uno pone por ahí un agujero, por así decirlo, eh, digamos, eso hace que solamente pasen los neutrones que van en determinada dirección. Entonces, con eso ya tenés un haz. O sea, lógicamente no vas a poder aprovechar todo, pero con materiales que tengan como esa forma de embudo, podríamos decir, y que tengan la propiedad de reflejar los neutrones, bueno, por colisiones elásticas, entonces ahí vas a poder como ir y tener una energía además también al final que sea la que interese. Porque de hecho para la terapia, para BNCT, no puedes usar cualquier energía de neutrón, o sea, necesitas una energía que sea la justa, digamos, son los epitérmicos, para que cuando atraviesen después una capa de piel sean neutrones de energía, lo que se llama térmicos, que son de poca energía, que son los que reaccionan con el boro. Entonces eso también es otro tema que en el colimado de bueno, se tiene en cuenta, ¿no? Y por eso es que hay blancos de producción de neutrones que sirven más que otros, porque si producen neutrones de mucha energía, después es mucho trabajo bajarles la energía para poderlos usar en BNCT, por ejemplo. Entonces se pierde mucho ahí. Gracias. Y la última pregunta era sobre algo que no sabía, que pregunté por el chat qué era y me lo contestaron que es el ERDA o algo así, ¿no? ¿ERDA Sí, era? sí, sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. En realidad, vos explicaste después el scanning 3D. Mi pregunta es si el ERDA viene a ser la versión unidimensional del scanning 3D, o sea, si es el mismo fenómeno, la misma técnica, nada más que una es 3D y otra no. Bueno, sí, porque, o sea, la diferencia está en que en ERDA son colisiones elásticas, o sea, quiere decir que y se usan iones pesados. Entonces, lo que se usa en ERDA es un ion pesado, colisiona sobre mi muestra, golpea un átomo que está ahí en la muestra, ese átomo entonces por el golpe se desprende y sale de la muestra, y yo lo recolecto en un medidor. Entonces ERDA me va a dar ese mapeo, como decís, en 2D. En realidad, más que en 2D, lo que hace es en profundidad, porque, digamos, por lo menos como lo hicimos nosotros, a lo mejor se podría pensar en hacer algo pixelado, pero no lo hicimos como píxeles para que haga una especie de análisis del 2D, sino que es toda una mancha, y vemos como el promedio en toda esa mancha, podríamos decir. Lo que sí se puede hacer es resolución en profundidad, que eso también lo hicimos, pudimos publicar un trabajo, porque ¿qué pasa? Es muy interesante esto, pero justamente con el tema del stopping power, si uno lo estudia y hace los cálculos, y acá al que tenemos que agradecer es a Martín Alurral de acá presente, porque él desarrolló un programita para hacer cálculos para ERDA, que nosotros lo pudimos aprovechar en algún trabajo. Bueno, justamente con ese juego del stopping power uno puede calcular en función de la energía final del átomo que recolecta en el medidor, en el detector, puede decir, bueno, y del ángulo, teniendo en cuenta el ángulo, puede decir, bueno, de qué profundidad proviene este átomo. Entonces, de esa manera se puede decir, bueno, de todos los átomos que yo voy detectando en el detector, se puede procesar rápidamente con un programita, y puedo decir, bueno, tengo esta concentración en la superficie bien superficial, digamos. Esta concentración a 1 micrón de profundidad. Y en el medio, ¿no? Porque la profundidad a la que llega es 1 micrón más o menos. Pero puedes tener dentro del micrón un perfil. Entonces, la diferencia que tiene con este escaneo es que los neutrones lo que hacen no es producir colisiones elásticas para desprender los átomos, sino que lo que hacen es hacer una reacción inelástica, que lo que hace es producir una radiación gamma. O sea, los neutrones hacen que los átomos, digamos, lo que se llama como, se dice, se exciten, o sea, que quedan como energizados y después decaen, o sea, que vuelven a su estado normal, emitiendo un rayo gamma. Ese Perfecto. rayo gamma es característico de cada elemento. Entonces, la diferencia que tiene es que esto me permite llegar a profundidades muy grandes, porque los neutrones y los rayos gamma son dos cosas que tienen muchísima capacidad de
penetrar materiales y adentrarse mucho, justamente porque los neutrones, como son neutros, y los gamma, como, bueno, como son ondas electromagnéticas, no se frenan como las partículas cargadas en los materiales. Entonces, eso me permite hacer un escaneo sin tener problema de la profundidad prácticamente. Y por eso se pueden llegar cosas increíbles, como por ejemplo cuando veíamos que se puede escanear un camión entero y ver composición elemental adentro del camión. Eso gracias Muchas a que gracias. se usan esas dos cosas. No, de nada. Buenísimo. No, de Felicitaciones. nada. Gracias por la pregunta. Bueno, más preguntas, más preguntas. ¿Y los jóvenes dónde están? Están los jóvenes. Bueno, no sé, justo son las 12, si podemos cerrar acá. ¿Dónde va a quedar grabada la charla? La subo a YouTube, ahí tenemos un canal de YouTube que puedo poner en el chat si quieren, pero si ponen Laboratorio Cero Tandar o algo similar, pongo ahora nuestro canal de YouTube en el chat. Ahí están todas las charlas, las de este año, incluso estoy tratando de a poco de subirlas del año pasado, las tenemos todas grabadas. Bueno, toda difusión es, por supuesto, bienvenida. Nuestra idea es que esto se vea por la mayor cantidad de gente posible. Y bueno, nos encanta este encuentro entre generaciones, entre Pedro que tiene 28, estudiantes que tendrán 18, y bueno, y los que tienen juventud extendida, para, no sé, creo que hacemos este trabajo para que más chicos se sumen a esta empresa o este empeño que tenemos en la ciencia. Así que, bueno, si no hay más preguntas, mil gracias a todos y, bueno, nos vemos el sábado que viene, que tendremos una charla de sociofísica, ¿no? De herramientas de la matemática y de la física aplicada a la sociedad y a la economía. Y, bueno, si quieren puedo tratar de poner en pantalla una especie de cronograma que tendremos para el futuro. Bueno, o se los puedo leer si quieren. El 12 será sociofísica, el 19 un viaje al centro del núcleo atómico, el 26 física médica en la Universidad Favaloro, el 3 de julio aplicaciones científicas para el arte, o sea, el título es La ciencia se mete en el arte y viceversa. El 10 de julio tendremos una charla sobre el LHC, el Gran Colisionador de Hadrones, la física y los experimentos que se hacen en el Gran Colisionador de Hadrones del CERN, del centro que está en Suiza, ¿no? El acelerador que tiene 27 kilómetros de perímetro. Y el 17 de julio, producción de diamantes en el laboratorio. Así que, bueno, los espero todos los sábados a las 10 de la mañana. Así que muchísimas gracias a todos.